Hola, los saludo con mucho gusto. Yo soy Connie Madera y les doy la bienvenida a Consulta Directa, un espacio producido por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con la participación de Canal 11, Canal 22 y esta casa, Canal 14. Consulta Directa es el vínculo entre la ciudadanía y los mejores especialistas en materia de salud. Se estima que 1 de cada 10 mexicanos padece alguna enfermedad renal. Al ser trastornos de origen multifuncional, están frecuentemente asociadas a las enfermedades crónicas de mayor prevalencia, como la diabetes y la hipertensión. Los invito a que nos hagan llegar sus dudas sobre las enfermedades renales a través de un mensaje de texto o en un breve video al WhatsApp 56 17 24 71 87. El día de hoy nos acompaña la doctora Rosario Hernández Ortega, médico internista, nefróloga del ICEMIM Ecatepec y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros el doctor Germán Ortiz Rodríguez, médico internista nefrólogo del Hospital Manuel G.A. González. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias a ambos. Antes de comenzar a responder las dudas que nos han hecho llegar, los invito a ver una cápsula sobre las enfermedades renales. Los riñones son una parte importante del organismo. Estos órganos se encargan de eliminar los desechos y exceso de líquido en el cuerpo. Asimismo, eliminan los ácidos que producen las células y equilibran el agua, las sales y minerales que se encuentran en la sangre. Las enfermedades renales provocan que los riñones no puedan desechar y filtrar estas sustancias del organismo correctamente. Estos padecimientos del riñón se originan por diversos motivos, entre los que sobresalen los problemas genéticos, lesiones e incluso el consumo de algunos medicamentos. Las afectaciones pueden ser de distintos tipos: enfermedad renal crónica, el cáncer, las infecciones, los quistes y las piedras en los riñones. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en 2017, México registró una tasa de 51.4 decesos por cada 100,000 habitantes a causa de la enfermedad renal crónica. La experiencia clínica apunta que las enfermedades renales aumentan el riesgo de padecer patologías crónicas como las enfermedades del corazón, diabetes e hipertensión, además de enfermedades transmisibles como el VIH y la malaria. Una alimentación saludable, actividad física constante, dormir lapsos de tiempo suficientes y limitar el consumo de alcohol y tabaco pueden ayudar a prevenir la propensión de una enfermedad renal. Canal 14. No olviden que pueden hacernos llegar sus preguntas por mensaje de texto o en un video al WhatsApp 56 17 24 71 87. Vamos a iniciar, doctores. Hijo, qué importantes los riñones, qué cosa, ¿no? Les ponemos como mucha atención porque no dan lata normalmente, pero qué difícil. Alguien nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas o señales de un inicio de problemas renales? A ver. Mire, desafortunadamente, como usted lo mencionó, no hay como tal un síntoma para detectar de manera temprana, ¿no? Cuando ya nos llegan estos pacientes a la consulta es porque hay una etapa avanzada, que es principalmente descontrol de la presión, hinchazón de las piernas. Los pacientes pueden detectar orina con espuma. Básicamente es cuando ellos se dan cuenta, pero ya es algo pues muy tardío. Cuando hay síntomas, ya es tarde. Sí. Sí, como bien dice la doctora Hernández, normalmente los síntomas empiezan a presentarse cuando ya la función renal está abajo del 15%, un estimado. Entonces, pues esto ya tuvo que avanzar bastante la enfermedad. Normalmente son años de diabetes, de hipertensión o de alguna otra enfermedad. Estas son las más comunes, pero para que ya empiece con síntomas, como dice, uno puede ser que empiecen con edema en las piernas, o hinchazón, que se conoce, o descontrol de las otras enfermedades que tienen, pues ya lleva tiempo, ¿no? Entonces, normalmente cuando ya llegan con el nefrólogo, es una etapa avanzada, ¿ok? También es parte de lo que se intenta referir al nefrólogo en etapas más tempranas con un diagnóstico adecuado por los médicos de primer nivel, ¿okay? En las clínicas, en los hospitales. ¿Hay alguna manera en la que nosotros podemos saber que nuestros riñones están funcionando correctamente? Principalmente aquellos pacientes que tienen justo factores de riesgo para desarrollar enfermedades como el diabetes, hipertensión, la obesidad.
algunas otras enfermedades inmunológicas o litiasis renal, estos pacientes deben tener un seguimiento, depende, digamos, del funcionamiento inicialmente de manera anual o semestral, y pues básicamente con laboratorios, ¿no? Y las revisiones como nos vamos nosotros dando cuenta y vamos valorando la conducta o la tendencia, ¿no? Que van teniendo de pérdida de la tasa del filtrado, del funcionamiento del riñón, de manera pues inicial. Bien. Alguien más pregunta, debido a la pandemia, trabajo desde casa y paso mucho tiempo sentada. ¿Esto puede afectar el funcionamiento de mis riñones? Pues bueno, la obesidad es algo de lo más nuevo que se ha encontrado que está relacionado a otras enfermedades y también a la propia enfermedad renal crónica y a la progresión de la misma. Entonces, sí, el sedentarismo pues es algo que no es bueno para el cuidado renal y si se puede de alguna manera pues ejercitarse o dejar de ser sedentario, es difícil en esta pandemia porque pues, se intenta que la gente no salga, pero de algunas maneras hay muchas cosas nuevas que han agregado en internet, videos y cosas así para poder ayudar a que no esté uno sedentario y no empiece a acumular uno peso y después la obesidad, pues sí aumenta más el riesgo de enfermedad renal. Pero en realidad entonces el problema sería la obesidad en este caso. El hecho de la posición es que se tiene como esa idea de que pasar mucho tiempo sentado, que la posición es la que puede dañar los riñones. Esto es falso. No, es falso. Realmente la posición no tiene nada que ver. Es el hecho de que uno no esté en movimiento, el hecho de que cuando uno está sentado o está haciendo trabajo en casa, ¿no? Pues tiende a comer más, ¿no? Entran como en periodo de ansiedad. La gente que fuma, el simple hecho del tabaco también es un factor de riesgo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que da el riesgo, no el hecho de la posición. No es la posición No es la en sí. posición. Se tiene esa idea, quién sabe por qué. Pero entonces de lo que hay que cuidarse en este caso es de no subir de peso, Claro. de estar activos, pues no tanto por la posición. ¿Cómo cuidarse? Pregunta alguien. ¿Cómo cuidarse cuando se inicia el problema de riñón? Y también agrega a esta misma pregunta, ¿es hereditario? Pues hay muchas causas de la enfermedad renal. Hay algunas que son hereditarias, las más comunes son los quistes en los riñones, la poliquistosis renal, la carga genética para diabetes, para hipertensión. Bueno, como siendo mexicanos tenemos alta carga genética. Y bueno, el mejor cuidado que se puede tener es controlando estas enfermedades y controlando la causa. A lo que me refiero es que si tienen diabetes, pues controlando la glucosa, tener un buen apego, igual lo mismo aplica para la hipertensión, ¿no? Entonces la mejor manera de cuidar la enfermedad renal crónica y que no progrese. Es cuidar todo lo demás. Las causas estar sanos. Básicamente es exacto, llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Que yo que sé que es un poco de trabajo, ¿no? Pero siempre alimentación, la ingesta de agua, evitar el tabaco, actividad física diaria. Muy bien. ¿Y hay cuidados específicos que podamos tener en cuenta? Si ya sabemos que tenemos algún problema en el riñón y tenemos otras enfermedades que estamos en tratamiento, que estamos controlando, ¿hay algo en particular que nos puedan recomendar para tener una buena salud en ese sentido? Porque, por supuesto, hemos escuchado del té de cola de caballo, de esto y de aquello, pero ¿qué sí y qué no? Realmente algo naturista no está comprobado, ¿no? Que nos ayude a este tipo de cuidado. Al contrario, ¿no? Hay algunos tratamientos, incluso herbolarios, ¿no? Que hacen reacciones que no están documentadas y que pueden dañar tanto el hígado y algunos otros órganos, ¿no? De los pacientes que ya se conocen con alguna enfermedad renal crónica, lo que se les recomienda es evitar, por ejemplo, uso de antiinflamatorios, ¿no? Son medicamentos que incluso a veces no llevan una prescripción médica y son realmente muy dañinos para el riñón, ¿no? Es básicamente como lo de primera instancia que recomendamos, ¿no? Como tal, el uso de tratamientos o multivitamínicos que a veces también no están muy estudiados, ¿no? Por aquí la FDA también se les recomienda que no ingieran ese tipo de suplementos alimenticios, ¿no? Porque a la larga pueden ir desgastando el riñón, dañándolo. Uy, a ver, alguien nos dice, tengo alto el ácido úrico. ¿Qué problema puedo tener en mis riñones? Bueno, el ácido úrico puede causar muchas alteraciones, pero precisamente en los riñones que se encargan justamente de excretar el ácido úrico,
En cuanto disminuye la función renal, pues es más difícil excretarlo y puede condicionar que este se acumule y cause la famosa gota, ¿no? También puede condicionar que se hagan litos o piedras en los riñones. Estos también tienen que agregarse con otras condiciones como deshidratación o que tenga otras condiciones en los riñones, pero sí puede generar piedras, el ácido úrico elevado, y pues sí se recomienda tenerlo en metas para no condicionar que se deteriore más la función renal. Bien, entonces sí tiene que tener cuidado con eso. Ujú. Bien, alguien más. Tengo granuloma Wegener-Ver, ustedes me van a decir si así se dice. Granuloma Wegener-Ver en tratamiento y quimioterapia desde hace 3 años. Por tanto medicamento, puedo llegar a afectar otros órganos como riñón, hígado, vesícula. ¿Y qué especialidad me corresponde para tales molestias? Bueno, eso va a depender del tipo de quimioterapia, ¿no? Hay ciertos agentes que sí ya están muy estudiados, que son muy tóxicos, y hay cierto tipo de toxicidad o daño que ocasionan al riñón. Entonces, previo a cada aplicación de la quimioterapia, justo el médico tiene que solicitar laboratorios para ir ajustando esos fármacos, ¿no? Ya hay a ciertas tasas de filtrado o funcionamiento del riñón, hay medicamentos que ya quedan contraindicados, ¿no? Pero eso va a depender justo del médico que lo está prescribiendo y que tiene que ir ajustando la dosis. Ujú. ¿Qué otra cosa le podrían decir? Preguntas sobre todos estos órganos, Pues no sí, solo riñón, hígado, vesícula, y a dónde tendría que pues acudir. sí, la quimioterapia puede afectar muchos órganos, desde el corazón, los medicamentos más viejitos, los nuevos también se está encontrando, hay muchos medicamentos nuevos para quimioterapia, Ujú. los monoclonales y todos estos ya dirigidos. Y pues como dice la doctora, esto se tiene que tomar mucho cuidado con los medicamentos, sobre todo los más estudiados y viejitos, como los platinos, que sí hay que dar hidratación previo a la aplicación y tener mucho cuidado. Una de las interconsultas más frecuentes al nefrólogo son de los oncólogos, Mm. ¿no? Y de los hematólogos por todos estos, por la quimioterapia y pues los efectos adversos que tienen otros órganos, sobre todo en el riñón. Son muy pequeños los riñones. Ya. Entonces, pues es mucha carga la que reciben. Entonces tendría que estar en comunicación no solo con su oncólogo, sino con algún nefrólogo y hablarlo con el oncólogo para que le diga qué otros especialistas tendrían que tratarlo, ¿no? Así es. Sí, claro, los oncólogos son médicos especialistas y saben identificar en qué caso ya consultar al nefrólogo, porque vaya para apoyarlos en cuanto al cuidado renal. Muy bien. Oigan, sigan compartiendo con nosotros sus inquietudes. Agradecemos siempre su participación a través de estos mensajes de texto y videos que nos envían al WhatsApp 56 17 24 71 87. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Continuamos en consulta directa, seguimos respondiendo las preguntas que nos envían sobre las enfermedades renales, por supuesto, con los médicos que hoy nos acompañan. Mándenos sus inquietudes a través de WhatsApp al 56 17 24 71 87. Recuerden que en este espacio compartimos y resolvemos las dudas que nos envían, ya sea por mensaje de texto o en un video corto. Vamos a continuar. Alguien nos escribe: tengo 1.32 de creatinina en el último examen de laboratorio. ¿Qué significa? Estuve esforzándome en el gimnasio. ¿Podría ser la razón de ese resultado? Tengo 67 años y llevo buena dieta. No padezco ninguna enfermedad. Bueno, la creatinina justo es un marcador indirecto, digamos, del funcionamiento del riñón. Este va a depender pues del sexo, la cantidad de masa muscular que tienen, el tipo de dieta que están consumiendo. Entonces, solo con ver nosotros una creatinina no podemos decir completamente
el porcentaje del funcionamiento del riñón. Probablemente para esta persona con esa creatinina de edad, probablemente es un funcionamiento renal normal, ¿no? Tenemos que evaluar otras cuestiones, ¿no? Entonces, no solamente ese valor nos indica, o sea, sacando un porcentaje que ya tiene una enfermedad renal crónica, ¿no? Hay que evaluar otras cosas. Pues sí, como dice la doctora, hay varios factores que hay que agregar ahí. Hay unas fórmulas que ya se utilizan, que han ido mejorando con los años, que toman muchas variables en cuenta, como dice la edad, el peso, y sobre todo, pues como dice, ha estado en gimnasio. A veces en el gimnasio muchas personas toman creatina o suplementos, eso también lo aumenta. También con la edad va aumentando la creatinina, no es lo mismo tener la función renal a los 18 años que ya a los 60. Entonces, y lo otro que me gustaría agregar es que pues también es importante ver la historia. Con una sola creatinina no sabemos si en ese momento estaba deshidratado, estaba tomando algún medicamento, estaba en alguna condición que genere que este marcador se modifique. Entonces es importante tener otra determinación, ver la historia, ver cómo estaba, porque no es lo mismo que aumente de 0.6 a 1.3, porque entonces sí estamos hablando de deterioro rápido, o que siempre haya tenido 1.2, 1.3 y que sea alguien con bastante masa muscular. ¿Cuál es, digamos, un resultado normal dentro de lo que se puede llamar normal de creatinina? Pues es que de creatinina solita no sirve, se tiene que hacer el cálculo con las fórmulas y también involucrar en qué condiciones está el paciente, porque pues normal se puede decir que para una persona de 18 años tener 1.2 pues no es lo ideal, pero para alguien de 60 años pues estaría bien. Entonces hay que analizar bien el caso. Bien, son entonces muchos factores. A ver, alguien nos pregunta, ¿qué tan bueno es tomar los 3 litros de agua que se dice y qué tanto afecta a los riñones consumir agua de garrafón? Pues no hay, o sea, ningún problema con el agua, ¿no? Cualquier tipo de agua, o sea, no interferiría o dañaría la salud. En cuanto a la cantidad estricta, o sea, no es como que sean los 3 litros. Lo que queremos decir los nefrólogos es que se mantengan una hidratación constante en aquellos pacientes que todavía tienen un funcionamiento renal normal, ¿no? Hay pacientes que ya con cierto deterioro tampoco es buena, pues esos 3 litros, ¿no? Entonces se va individualizando el caso. Pacientes justo para prevenir, pues son jóvenes, o sea, 2, 3 litros es adecuado para mantener hidratado el riñón, siempre y cuando esté orinando de manera pues correcta. ¿Y el problema del agua de garrafón? Pues no le veo ningún problema. Supongo que son las marcas que normalmente llevan los garrafones de agua, pues están bastante reguladas y es agua pues normal, limpia. No, o sea, el chiste con esto es que está bien hidratarse con agua sola. El problema es hidratarse con refresco o hidratarse con bebidas azucaradas. O sea, más que nada deshidrata, ¿no? Entonces, el hidratarse con agua de garrafón, que está limpia, pues, se me hace excelente. Bien, entonces no hay un asunto. Y no se tiene que cuidar qué tipo de agua o qué marca o este tipo de minerales que manejan algunas cuando ya hay un conflicto en el riñón. Bueno, ya en pacientes más bien que están en etapas tardías, 4, pacientes que ya están en terapia de sustitución renal, que conocemos como diálisis, hemodiálisis, ellos sí deben llevar un control pues de la ingesta que tienen, ¿no? O sea, no más de 800 mililitros, incluyendo alimentos. Y aquí así lo recomendable para ellos es bebidas que son con alto contenido en sodio, pues retirarlas, ¿no? Incluso pacientes hipertensos, aunque no estén en terapia de sustitución renal, también se considera siempre tener una ingesta baja en sodio, ¿no? Entonces, en cuanto a ese tipo de bebidas, ¿no? Mineralizadas, pues lo recomendable es que sí retiren o bajen el consumo. Cuando llega un paciente a verlos y ya nos decían al inicio del programa, cuando ya llegan con síntomas, esto ya está peligroso, ya está avanzado. ¿Qué es lo que qué es lo que ustedes hacen como el orden en el que van tratando a alguien con problemas renales y qué tantos pasos pueden seguir hasta llegar al punto en el que digan tenemos que hacer un trasplante, por ejemplo? Bueno, primero es siempre la historia clínica, ¿no? Ver si tiene enfermedades que lo pongan en riesgo, ¿no? Diabetes, hipertensión, su control, la obesidad. De ahí sí cuentan con algunos estudios previos, justo ver la trayectoria renal, ¿no? Cómo se ha comportado esas creatininas, exámenes generales de orina que tengan.
tomamos estudio de imagen, ¿no? Siempre es importante ver el tamaño de los riñones, ¿no? Eso apoyaría más, que ya es algo pues crónico. Y el otro que pedimos también como un marcador de la función de riñones, proteínas en orina, ¿no? Es como los estudios básicos que pedimos y de ahí pues podemos ir partiendo más o menos en qué estadio o tratar de inferir qué trayectoria renal y con base a eso pues vemos la etapa. De lo de un trasplante renal. Pues sí, en cuanto a lo que dice la doctora, hay que ver primero si es una lesión aguda o crónica. Si es una enfermedad renal crónica, ya no se va a recuperar el riñón. Lo que se intenta es detener la progresión de la enfermedad con las medidas que dice la doctora. Evitar tomar cosas inadecuadas, medicamentos naturistas o controlar la enfermedad. Si es una lesión renal aguda, pues intentar recuperar esa función renal que se puede. Ahora, para un trasplante, bueno, hay varias cosas que hay que checar y bueno, se puede intentar hacer antes de la hemodiálisis si ya tiene síntomas y ya con medicamentos no se está alcanzando. Y pues si ya está en diálisis o hemodiálisis peritoneal o hemodiálisis, pues ya se empieza a programar el trasplante. ¿Okay? Los síntomas pues sí se intentan controlar con medicamentos, pero si ya no se puede, pues si necesita alguna terapia sustitutiva renal, que sería diálisis peritoneal, hemodiálisis, pues ya se inicia. Hay casos de gente muy joven que tiene problemas severos en riñones, ¿cierto? Y entonces se piensa, claro, ni siquiera pudo llegar al punto en donde los síntomas o pasó por una enfermedad o por otra, sino que es crónico, pues es de nacimiento tal vez en algunos casos. Sí, en algunos casos tienen problemas ya de nacimiento en cuanto a la formación de los riñones, el crecimiento de los mismos. Y pues de muy jóvenes de repente empiezan con síntomas y no se supo la causa. Entonces es lo que determinamos como etiología, causa desconocida. Entonces hay personas jóvenes que cursan con este padecimiento y pues se tiene que iniciar todas las medidas y si requieren pues iniciar algún tipo de terapia sustitutiva y programar el trasplante en cuanto antes. Vamos a platicar de eso seguramente un poquito más adelante. Alguien nos pregunta, ¿qué tan dañino puede ser el refresco de cola para los riñones si me tomo una lata casi diario? El problema justo es que son bebidas azucaradas, ¿no? Y el hecho de que estén tomando refresco es ingesta de azúcar que va a provocar obesidad y pues que son factores de riesgo, ¿no? Para desarrollar enfermedad renal crónica. Principalmente es el problema, la cantidad de azúcar. Es el azúcar, no es que sea de cola. Puede ser también de cualquier otro. O de manzana. Exacto. A ver, ¿qué exámenes o estudios deben hacerse para detectar a tiempo un posible padecimiento de insuficiencia renal? ¿Cuáles son estos estudios? Bueno, lo que se puede hacer como escrutinio sería una creatinina. De hecho, es el marcador que más se utiliza porque tiene sus pros y contras. Lo bueno es que pues, es muy económico. Una creatinina, una determinación de urea, un examen general de orina, ¿no? Con eso podemos ver también si tiene ya proteínas. Ya si queremos ver, puede hacerse una recolección o una toma para determinar cuánta albúmina en orina tiene. Y bueno, también es muy importante, como ya había mencionado la doctora Hernández, revisar con una imagen cómo están los riñones, ¿okay? Porque no solamente pueden ser los marcadores en sangre, sino hay que ver cómo están los riñones por imagen. Lo más fácil es un ultrasonido. Bien. ¿Cómo y cuándo se manifiesta si los riñones comienzan a tener efectos de su malfunción? Es decir, vuelven a preguntar sobre los síntomas, ¿cómo nos damos cuenta? Y los mencionaron, pero van de nuevo, ¿no? Sí. Nuevamente, si son personas que tienen factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, ellos por lo menos de manera anual deberían estarse realizando pues un control, además que es de seguimiento, ¿no? Para ese tipo de padecimientos crónicos. Dentro de esos laboratorios es el escrutinio con creatinina y examen general de orina para pues detectar a tiempo, ¿no? Y nosotros poder hacer pues cambios y retrasar progresión en caso de que ya se documente un daño al riñón. En pacientes jóvenes que no tienen pues factores de riesgo, desafortunadamente son los que no se presentan ya con criterios dialíticos, a ellos ya nada más es pues control de los síntomas, terapia de insuficiencia renal y pues preparar para trasplante. Y esos síntomas, cuando no había focos que nos alertaran al respecto, ¿cuáles pueden ser? Hablaba usted de, por ejemplo, espuma en la orina.
Descontrole la presión, ¿no? Normalmente ellos deberían llevar diariamente un seguimiento, ¿no? de determinación de su presión, de la glucosa. Si ellos notan que de repente hay un descontrol con el mismo uso de medicamentos, que no era de manera habitual su presión, o que empiezan a ver justo el edema o hinchazón en las piernas que no presentaban, o la orina con cambio de coloración, sangre o espuma, eso es algo anormal. Son como datos de alarma que ellos pudieran notar y pues, acudir al nefrólogo. ¿Alguno más? Pues ya cuando está muy avanzado, en muchos casos se les quita el hambre, ¿no? Porque se acumulan las toxinas urémicas, todas estas toxinas que no puede eliminar el riñón, empiezan a perder el apetito, empiezan a estar cansados, muy fatigados, aparte de todo el descontrol de las enfermedades que tienen, como dice la doctora, pues como empiezan a acumular agua y sodio, Sí. pues empieza a descontrolarse mucho la presión. Bien. Vamos a hacer un corte, no sin antes agradecerles la participación que tienen con nosotros enviando todas sus dudas vía mensaje de texto o video al WhatsApp 5617 24 71 87. Sigan haciéndolo. Regresamos. Seguimos respondiendo las dudas que envían al WhatsApp 5617 24 71 87. Vamos a ver más preguntas. Alguien dice, tomo tamsulusina para orinar bien. ¿Es dañina para los riñones? ¿La puedo seguir tomando? Tengo 74 años. No, al contrario, es algo que le ayuda. O sea, supongo que toma la tamsulusina porque tiene crecimiento de próstata, que es una causa muy frecuente de obstrucción en pacientes de hombres, obviamente, de mayor edad. Entonces, al contrario, eso le ayuda, ¿no? a que esté orinando, desinflamar un poquito la próstata. Entonces, sin problemas puede continuarla. Hay casos en el que recetan ese mismo medicamento a mujeres. ¿Y para qué es? Cuando tienen algún episodio agudo de piedras en los riñones, que llegan con el dolor, eso ayuda a veces a expulsar ciertas piedritas cuando el tamaño lo permite. El consumo excesivo de sal al cocinar, además de ponerle al plato, ¿puede ocasionar problemas al riñón? Pues lo que está muy asociado es que la ingesta alta de sal descontrola la presión arterial y hace que el riñón tenga que trabajar de más. Entonces, como ponerle más trabajo a un órgano que de por sí pues tiene mucho trabajo, ¿no? Entonces, idealmente, pues sí está recomendado la ingesta baja de sal, en particular de sodio. Bien. Si dono un riñón, ¿cuánto tiempo puedo sobrevivir? ¿Y mi calidad de vida sería buena? Por definición, ya tiene una enfermedad renal crónica, ¿no? Y ella debe tomar los cuidados como un enfermo renal crónico. ¿Qué tanto va a durar? Va a depender con qué función quedó posterior a que le quitaron el riñón y los cuidados, ¿no? Si desarrolla diabetes, hipertensión, si tiene obesidad, si fuma, medicamentos, entonces va a depender de los cuidados. Hay pacientes que donaron y pueden estar 20 años con un funcionamiento, o sea, con un riñón, ¿no? Pero llevan los cuidados, es decir, una vida saludable, ¿no? Entonces va a depender los cuidados que ella tenga. Pues sí, se hace un estudio muy completo de los donadores, justamente para no ponerlos en riesgo. Se evalúa por múltiples especialidades que se coordinan por parte de nefrología, pero pues se evalúa urología, psiquiatría, cardiología, y pues se descarta que tenga alguna patología que pueda después desarrollarse que afecte su riñón. Como dice, hay que tener mucho cuidado, pero como son donadores, muchas veces tienen mejor control y mejor cuidado porque están yendo mucho al nefrólogo y tienen un seguimiento, si no es cada 6 meses, anual con el nefrólogo. Entonces nosotros vemos pacientes que tienen muchísimos años de donador y no tienen ninguna patología, y si surge algo, como están muy bien controlados, pues se trata de inicio y tienen muy buena calidad de vida. ¿Alguien más?
Dado que los síntomas aparecen cuando ya está avanzado el daño renal, ¿hacerse un examen general de orina anual puede detectar daño renal en etapas tempranas? No siempre, hay patologías que a veces de entrada no hay como que estén arrojando proteínas, ¿no? Por eso hay que complementarlo con los estudios de sangre que ya comentaba el doctor Ortiz, una creatinina, el BUM, y nosotros como mexicanos por la predisposición que tenemos a diabetes, pues una glucosa de manera anual, también pues agregarlo, ¿no? Entonces se requieren otros estudios complementarios, no solo un examen general, más la valoración del médico. Obviamente siempre entra pues el oficio clínico. Bien. Tengo los 2 riñones del mismo lado. Es congénito y nunca he tenido problemas. Hago seguimiento a través de ultrasonido. Tengo un pequeño quiste. ¿Qué cuidados debo tener? De seguimiento con imagen y con urología, aparte de nefrología, sobre todo con estas 2 especialidades. Pero si no está dando ningún problema y su función renal está conservada, pues los quistes como hallazgo incidental pueden ser muy normales si se le hace a toda la población. Pueden tener un quiste mientras no crezca, no se haga complejo, no debe dar ningún problema. ¿Es común esto de tener los 2 riñones del mismo lado? No, Es, no, son raros. Sí, Sí, pero pasa. pasa. sí. Bien, pregunta alguien, ¿tomar vitaminas afecta el riñón? Pues realmente no. Realmente no se necesita tampoco tomar vitaminas, ¿no? Hay ciertas enfermedades que sí lo justifican, ¿no? Pero realmente con una alimentación saludable, ahí tenemos la ingesta de las vitaminas que necesitamos. Entonces, idealmente, medicamentos que no necesitemos, mejor retirarlos, ¿no? Ni siquiera nada, nada. Cuando nos habituamos a tomar algo para el dolor de cabeza y este tipo de cosas, podemos ir dañando despacito. De manera crónica, eso sí, porque son justo medicamentos muy tóxicos para el riñón. Bien. ¿Qué opinan del dióxido de cloro? ¿Afecta a los riñones? Pues es muy controversial esto porque, o sea, no se ha demostrado ningún beneficio realmente en estudios claros. Y lo que sí es que pues sí puede causar, si no se hacen las diluciones que tanto dicen, pues sí puede causar mucho daño, ¿no? Entonces, pues no lo recomendamos. No solamente a los riñones, ¿no? El daño. Sí, muchos órganos. A ver, vamos a explicar un poco de dónde sale esta pregunta. Se está hablando mucho del dióxido de cloro. Para muchas cosas se ha utilizado, pero específicamente ahora dicen que hay quienes lo están usando para COVID. Y que en determinadas, efectivamente, proporciones, diluido con no sé qué. Hay que tener cuidado con este tipo de soluciones, ¿no? Así es, realmente no hay ningún beneficio para lo que ahorita lo están pues utilizando, ¿no? Para el COVID, o sea, no hay manera de prevenir el COVID, no hay manera de tratar el COVID con ningún medicamento, menos con este tipo de sustancia. Entonces, en lugar de beneficiarle, ¿no? Puede ser pues mayor los riesgos, no solamente para el riñón, sino otros órganos, reacciones que no están documentadas porque es un medicamento que no se ha estudiado pues, del todo. Sí, definitivamente no lo recomendamos. Desde el daño directo que puede causar al tracto gastrointestinal en la ingesta, como pues ya que se absorbe y todo el daño que puede generar ya que llega al torrente sanguíneo. Bien. ¿Qué se puede hacer cuando los riñones no se desarrollan? Mi nieto tiene 22 años y hace poco tiempo empezó a hincharse. Cuando lo llevamos al médico, el diagnóstico fue que tenía los riñones pequeños, 6 centímetros. ¿Qué alternativas tenemos? Pues bueno, es parte de lo que hablábamos de que a algunas personas no se les desarrollan sus riñones de la manera adecuada y en poco tiempo, los pocos años, se les diagnostica ya enfermedad renal crónica. Pues lamentablemente avanza muy rápido y en etapas tardías muy jóvenes. Entonces, pues la alternativa primero es, si requieren terapia sustitutiva renal, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal, pues iniciarla para salvar la vida, ¿no? Sabiendo que estas terapias sustitutivas son tratamientos temporales. Y pues el adecuado ya es planear un trasplante, ¿ok? Sobre todo si es joven y... Claro. Tiene 22 años. Ustedes hablaban de imagenología, de verlos. ¿Qué medidas debe tener un riñón desarrollado? Pues normalmente el promedio es 10
por 5 por 5 centímetros, digo, en nuestra población promedio por la altura. Sin embargo, también hay fórmulas para calcular el tamaño dependiendo de cuánto mide y del sexo, ¿no? Pero el promedio es eso por la altura que tenemos los mexicanos. Bien. ¿La infección de las vías urinarias tiene que ver con algún problema en los riñones? No siempre. O sea, sí hay enfermedades que predisponen a tener infecciones, ¿no? Como principalmente las piedras en los riñones, ¿no? Es algo que predispone. Pacientes que tienen anormalidades anatómicas, como por ejemplo la que tenía los 2 riñones de un lado, no puede predisponerle a que tenga infecciones. O pacientes que tengan problemas como para vaciar su vejiga, que digamos que es el reservorio, lo que guarda la orina. Hay enfermedades que ocasionan que no se vacíe del todo correcto. Eso puede predisponer, ¿no? Principalmente en los hombres llamaría la atención que tengan un cuadro de infección de vías urinarias y en ellos se debería de tratar o buscar la etiología, ¿no? No es común que un hombre tenga infección de vías urinarias. En una mujer joven, la verdad es que sí es bastante frecuente, entonces en ellas no sea como tanto dato de alarma, ¿no? A menos que esté embarazada, ¿no? Ahí sí cambia el contexto. Ahí sí. Bien, en muchos lugares el agua es dura, tiene muchas sales. Se hierve el agua por higiene, pero las sales se concentran. ¿Esta agua con sales puede dañar a los riñones? Sí, se han estudiado algunas poblaciones donde hay mayor predisposición para esta enfermedad renal crónica, que no se encuentra muy bien la etiología. Cuesta mucho relacionarlos porque son muchas variables las que tienen para estudiar nada más que sea por el agua. Pero sí en estas poblaciones pues sí se recomienda no tomar agua pues que no venga ya preparada o limpia. Purificada. Bien. ¿El alto consumo de café daña los riñones? No, eso también es falso. ¿Sí, no? No. No, yo creo que el problema sería pues si lo acompañan con azúcar nuevamente, ¿no? O hay quien con las donas. O café, sí, entonces más bien ese sería el problema, pero el hecho de tomar el café pues no se ha estudiado que de mayor riesgo a una enfermedad renal. Claro, o sea, que tu hidratación de base no sea el café, sino que siempre estés hidratado, pero el café per se no daña el riñón. Perfecto. ¿Qué pasa cuando ya hay piedras en los riñones y piedras en la vesícula para un paciente femenino de 40 años de edad y lo acaban de detectar hace un mes a causa de una probable infección por COVID-19? Las piedras en los riñones, digo, no son secundarias al COVID. Más bien habrá que estudiar la causa de las piedras, ¿no? Hay múltiples etiologías, una de las que mencionó el doctor Ortiz, ¿no? Ácido úrico, hay de calcio, hay incluso enfermedades de otros órganos que predisponen a formar piedritas. Bueno, habrá que ver cuál es la causa. La mayoría son trastornos metabólicos, entonces es mucho nuevamente el control del peso, la ingesta de agua, que sea pues, de 2 litros, que sea justo no azucarada, no refrescos. Bajo contenido en sal, ¿no? La dieta normal en calcio, ¿no? Porque muchas veces retiran el calcio que también pues no es adecuado. Entonces habría que estudiarle cuál es la causa, ¿no? Hay estudios muy específicos para saber la causa y pues dar el tratamiento correcto. Y si ya están las piedras formadas y están en la vejiga, supongo que se refiere, porque dijo la vesícula. Porque es diferente. Dice en riñones y en vesícula. Bueno, en vesícula es diferente, es una patología gastrointestinal. En riñones pues se van a la vejiga y pues ahí sí, si están causando problemas, sí tiene que entrar el urólogo a retirarlas. Pero pues siempre es importante saber por qué se están formando, como dice la doctora Hernández, y dar el tratamiento específico para evitar que se sigan formando. Bien. ¿Padecer constantes infecciones en vías urinarias puede ser causa de daño en el riñón? Pues sí, porque cada infección, o sea, per se la infección puede dañar, digamos, el riñón, agregado a los medicamentos que se están utilizando para quitar el dolor, antibióticos, y si justo esa infección es ocasionada porque tiene piedritas, entonces sí es una causa de enfermedad renal crónica. Y cuando es constante puede llegar. Bien, vamos a un corte. Envíen sus dudas vía mensaje de texto o un video breve al WhatsApp 56 17 24 71 87. Regresamos.
Consulta Directa es una producción de los medios públicos. Nuestros compañeros de Canal 22 prepararon una cápsula sobre las actividades de las que podemos disfrutar en la nueva normalidad. Veamos. Erika Marlene Corona Sorrosa, originaria del estado de Oaxaca y violista de la orquesta Escuela Carlos Chávez, regresó a la capital oaxaqueña a raíz de la pandemia. Durante este tiempo, con el objetivo de conjuntar sus dos pasiones, la música y el cine, escribió el guión y dirigió el cortometraje Positiva, historia inspirada en cómo vive un músico esta época de contingencia, sus emociones y frustraciones. La pandemia y el encierro ha sido algo muy difícil para nosotros, que estamos acostumbrados a cada fin de semana presentarnos ante un público y a trabajar entre un mismo público, una orquesta grande. El guión, cuya realización contó con la asesoría del cineasta oaxaqueño Rigoberto Perezcano, fue uno de los 5 ganadores de la convocatoria El Encierro en Corto, organizado por la Secretaría de las Culturas y Artes del estado de Oaxaca. En esta historia, el personaje principal está enfermo, es diagnosticado con coronavirus. De algo bueno es que es asintomático, pero aún así no quiere tocar, no tiene ánimo de tocar, sabe que no va a haber conciertos, sabe que está enfermo este personaje. Entonces, después de un tiempo entiende que podría realmente estar peor y que tiene un público maravilloso que es su familia. Es una historia de esperanza y ánimo para todos en este momento de crisis. Bueno, como dice el título del guión, Positiva, tanto se refiere al personaje que dio positivo como a una actitud que toma. Pues al final del video, a pesar de las escenas tristes que se transmiten en ese momento, el final es de saber que tiene a su familia bien, sana y cerca, y la sonrisa al final frente al espejo del personaje lo dice. Que se puede salir adelante, que vamos a salir de esto. Positiva puede verse en la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura y en las redes sociales del Sistema Nacional de Fomento Musical. Seguimos atendiendo sus preguntas sobre las enfermedades renales. A ver, doctores, una más es, ¿qué protocolo tiene que llevar a cabo un paciente para entrar a la lista de trasplantes según la edad de este paciente con insuficiencia renal crónica? Bueno, pues como tal edad no es una contraindicación, ¿no? Aquí nada más sería menores de 18 años, pues tienen que ir a un hospital pediátrico, mayores de 18, pues cualquier hospital que lleve protocolos de trasplante, ¿no? En este caso las valoraciones pues son con varios especialistas, además del nefrólogo requiere que lo vea psiquiatría, trabajadoras sociales, anestesiología, cardiólogos, infectólogos, urólogos, todo esto en conjunto para determinar, ¿no?, que entre en las mejores condiciones, ¿no? Y dependiendo pues qué tipo de trasplante, ¿no? Si hay alguien de vivo que pueda donarle o debe entrar a una lista de donador fallecido. Pues sí, también depende dónde se vaya a hacer, el protocolo varía mucho, pero es lo que menciona la doctora Hernández, y pues también las pruebas inmunológicas que se van a hacer. Idealmente de paciente vivo que le pueda donar, entre más relacionado con en cuanto a genes, pues va a ser mejor desenlace, y de ahí va el paciente vivo no relacionado y después pues los fallecidos, ¿no? Bien. ¿Es verdad que al mancharse de la cara puede ser advertencia de tener problemas con los riñones? No, eso también es un mito. O sea, más bien ya en etapas tardías, ¿no?, de la enfermedad renal o pacientes que ya están en terapia de sustitución renal tienen un color, digamos, característico, ¿no? Pero no el hecho de que cualquier mancha indica que ya tenga algún problema del riñón, ¿no? Eso también es un mito. ¿Está hablando de una coloración que toma toda la piel? Sí, normalmente ya es una coloración muy diferente debido a que también pues, es la acumulación de las toxinas. Son pacientes que siempre tienen problemas de anemia, ¿no?, que hace que cambie, pero ya son etapas muy tardías, ¿no? O sea, no cualquier mancha inicialmente, ¿no? Ya tengo un problema de riñón, ¿no? Sí. Sí, hay muchísimas manifestaciones dermatológicas de los pacientes renales, pero pues no porque tenga alguna mancha va a ser eso. Bien. Pregunta alguien, si me pesan las piernas y me siento descompensada,
¿Se debe a una mala circulación o al riñón que me dice que algo tengo? Pues hay que revisar todo en conjunto, ¿no? Pueden dar insuficiencia venosa, también puede causar eso, y no tienen que tener disfunción renal, o sea, no tienen que tener una enfermedad renal o alteración de la función renal. Entonces, pues también hay que revisar cuál es la causa de que tenga la pesantez o que estén edematizadas sus piernas, porque puede ser nada más la insuficiencia venosa o que tenga alguna otra cosa, ¿no? Pero puede también acumular líquidos o una mala distribución. Hay que revisar bien qué es lo que está pasando y también pues con los marcadores o el escrutinio de la función renal para revisar si está funcionando bien su riñón. Entonces, un chequeo. Mi papá lleva tomando 6 años la finasterida. ¿Este medicamento afecta a los riñones? No, tampoco. Es un medicamento muy utilizado por el servicio de urología y no afecta a los riñones. Mismo caso que la tamsulosina. Ninguno de los dos afecta. ¿Qué es la glomerulonefritis? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Es reversible? Eso simplemente nos indica que hay una inflamación en una parte del riñón. Hay varias causas, ¿no? Pueden ser infecciosas, enfermedades inmunológicas, ¿no? Entonces va a depender la causa para dar el tratamiento, ¿no? Hay unas que tratándolo de manera oportuna se puede recuperar el funcionamiento de ese riñón, y hay otras causas que son muy agresivas, que incluso cuando debutan ya requieren, incluso en agudo, ¿no? Terapia de soporte renal, y hay veces que no se recupera, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es la causa. Pero el término como tal indica una inflamación en una parte del riñón. Bien. ¿Qué educación, pregunta alguien, qué educación hay que dar a los niños para evitar próximos enfermos? ¿Enfermos renales? Sí. Bueno, un buen estilo de vida, ejercicio, dieta, evitar ingesta de automedicarse, hidratarse desde jóvenes. Si van a tener un buen estilo de vida, yo creo que están cuidando que no les dé las causas principales de enfermedad renal crónica, como hipertensión, diabetes, pues, obesidad. Entonces yo creo que un buen estilo de vida es el que va a llevar a que sea un buen cuidado. Pero cuando vienen mal, que son muchos los casos en los que de nacimiento, pues no hay mucho que... No, pero el hecho de que tengan esos cuidados, si hay una cierta alteración, puede retrasar, ¿no? La progresión de esa enfermedad renal. Bien. Alguien dice, soy diabético, tengo 62 años. ¿La presencia de azúcar en el riñón se puede revertir? Si ya tiene enfermedad renal crónica por diabetes y ya está alterado, no, ya está dañado. Lo que sí es que se puede evitar la progresión, que es lo que hemos enfatizado mucho ahorita. Glucosa en el riñón, pues prácticamente es que se va deteriorando poco a poco por estos productos que se glucosilan, ¿no? Entonces se va deteriorando y pues justamente lo que queremos es tener un buen control de glucosa y de la enfermedad para que no progrese. Pero sí, ya curarlo no. Bueno. Mi mamá fue diagnosticada con glomerulopatía colapsante. ¿Qué es y cómo me tengo que cuidar? Justo es un tipo de glomerulonefritis, ¿no? Inflamación de una parte de las arterias ahí del riñón. Dentro de ese, como hay varios tipos, el colapsante quiere decir que fue una forma agresiva, ¿no? de esa inflamación, y hay varias causas todavía de ese tipo de inflamación, ¿no? Puede ser medicamentos, infecciones, incluso a veces embarazo, el puro sobrepeso. Entonces no sé cuál sea la causa, ¿no? Que la llevó a tener ese tipo de glomerulonefritis colapsante. Habrá que ver cuál es la causa. Lo principal es retirar esa causa. Si es una infección, obviamente tratarla. Es un medicamento, retirarlo. Si es obesidad, manejo de la obesidad. Y pues el seguimiento, ¿no? Hay veces que esta inflamación en agudo ya dejó cierta cicatriz, cierto daño, y habrá que controlar factores para retrasar justo la progresión. Bien. Preguntan, ¿se hacen bolsas o se inflaman las ojeras también por el riñón? Cuando se empieza a acumular líquido, sí es una de las manifestaciones. Se empieza a acumular líquido. Edema facial, y es muy característico del riñón. Igual que las piernas, puede ser primero en la cara,
Entonces empiezan a hacer las llamadas bolsitas. Ajá, ¿no? las ojeras. Ajá. Entonces, cuando no es uno así normalmente y de pronto empieza a notar estas bolsitas, sí es un síntoma. Así, habrá que hacer unos laboratorios, un chequeo con el médico. Porque también hay gente que así es. Así Siempre es, ha sido así así. Bueno, ¿qué recomiendan para limpiar los riñones? Nuevamente, limpiarlos es tomar su agua simple, ¿no? 2 litros, evitar bebidas azucaradas, ejercicio, no fumar. Y eso es todo. Pues básicamente no es limpiarlos, es como dice la doctora, es Mantenerlos. cuidarlos, ¿no? Cuidarlos. Evitar no hay agresiones. nada. Ajá. Sí, no hay una limpieza anual de riñón. No. Bien, sería buenísimo, ¿verdad? Sí, no. Vayan patentando. Oigan, estamos ya llegando al final. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Consulta Directa, pues siempre agradece a su participación y por supuesto hoy a la doctora Rosario Hernández Ortega, médico internista, nefróloga del ICEMIM Ecatepec y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También muchísimas gracias, doctor Germán Ortiz Rodríguez, médico internista, nefrólogo del Hospital Manuel G. González. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, antes de despedirnos, queremos reiterar el llamado a que si es posible, por favor, quédense en casa. Las complicaciones por COVID pueden llegar a ser mortales. Por ello, es importante que, por amor a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, durante esta temporada decembrina, evitemos acudir a celebraciones, aglomeraciones y peregrinaciones. Por favor, vamos a tomar conciencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en comunicación en la próxima emisión de Consulta Directa. Hasta entonces. Y quédense en casa.